Vamos al título del mensaje este día domingo. La vara de Dios. Vamos a leer solamente y oramos un poquito. 1 Pedro 1:15. Que dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Oramos una palabra. Señor, ayúdanos a llevar este mensaje que sea de edificación, de manera especial, instrucción, capacitación para tu iglesia, para posicionarse correctamente en el cuerpo de Cristo, mental, espiritualmente y físicamente también. En todo sentido, queremos que cada uno pueda cumplir bien su rol como parte de la iglesia de Cristo, que ninguno esté trabajando ni fuera de término, ni fuera de lugar, sino que cada uno de nosotros estemos en nuestra posición, en nuestra función, otorgando beneficios y bendiciones a nuestro entorno como iglesia y al mundo en el que vivimos a través del ministerio del Evangelio. Señor, da sabiduría a tu siervo para predicar y líbranos de todo mal, Señor. Líbranos de toda obra del infierno, de hombres malos. Líbranos, Señor, de toda interferencia, preocupación, angustia, así como también enfermedad, Señor. Libra a nuestros hermanos del dengue y de toda sintomatología parecida, cual fuere, no importa, Señor, líbranos del mal y de las obras secretas del maligno, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria. Permítenos en completa paz y con alegría y gratitud aprender. Y todo para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, y decimos juntos, amén. Tomamos asiento, por favor. Bueno, sin lugar a dudas, el llamamiento de Dios es una de las 3 S's que hacemos memoria siempre, una regla mnemotécnica que rescatamos del ya fallecido también, el pastor Charles Stanley, y también el fallecido que hacía la voz en español, ¿no? Que hace poquito también ya partió a la presencia del Señor. Uno que yo escuché también cuando apenas salía la internet, estaba en vigencia, estaban los buscadores Yahoo, así como empezaba Google recién. Bueno, ya transmitía los que ahora son podcast, quizá en aquel tiempo eran esos audios del pastor Charles Stanley. Él siempre proclamaba esto, ¿no? Las 3 S's, el llamado a la salvación, a la santidad y al servicio, que son partes inseparables de la vida cristiana. Bueno, pero aquí particularmente un aspecto, el de la santidad, es un llamado de Dios para toda forma de vida cristiana, ¿no? Toda nuestra manera de vivir debe estar reglada o enmarcada en la santidad de Dios. Insisto en esto, en la santidad de Dios, no en la santidad de un hombre o la percepción de la santidad que yo tengo, sino la santidad de Dios. Repitan conmigo, no la santidad autopercibida, sino la santidad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la santidad de Dios es absoluta. Y ese es el llamado que tenemos nosotros en toda nuestra manera de vivir. Vida de pensamiento, acción, conducta, emociones, los valores que manejamos en la vida. Todo eso, y si quiere ponerle algunas aristas más, puede incluirlas, son el llamado que tenemos nosotros a cuidar en toda esa manera de vivir, a llevar
Y ahora va a entender por qué, que la vara de Dios no es una vara movible, sino es el estándar de la santidad perfecta de Dios. Y quiero hablar de ese estándar, o de esa vara, la vara que no se puede mover. Inclusive va a encontrar también al final de esta prédica por qué nosotros los ancianos, en términos posicionales, no en términos biológicos, estamos llamados también a cuidar y a controlar, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver después. Quiero mostrarle algo primeramente, como en el Antiguo Testamento de nuestra Biblia, la pena de muerte se prescribía para varios delitos, no solamente el homicidio o el homicidio con alevosía, sino por varios pecados. Y no voy a hablar de la pena de muerte hoy. Si quieren, podemos hacer un estudio sobre el lugar de la pena de muerte, si desde el punto de vista divino existe o no. Le digo algo para que lo medite. La paga del pecado es muerte, y esa sentencia es divina, no es humana, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero la paga del pecado, la sentencia de Dios, es muerte. El día, le dijo Dios a Adán, que comieres de este árbol, ciertamente morirás. O sea, la pena de muerte, Dios es el que la establece a los hombres. Después, quién la imparte o no, ese es otro tema que confunde a las personas en realidad. Pero ya se lo dejo ahí el tema de la pena de muerte. Pero voy a la pena de muerte para que usted vea otro aspecto, no la pena de muerte, sino lo que trae la sentencia divina. El asesinato, por ejemplo, bueno, a usted le resulta bastante natural pensar que la pena de muerte puede ser para uno que quita la vida de otro. Si hablamos de diente por diente, tiene que ver o ojo por ojo o quebradura por quebradura. Esa ley, la ley denominada del talión, hablaba de que se debería recibir un castigo proporcional al delito cometido. Ese es un principio de la ley, ¿no? La proporcionalidad del castigo al delito cometido. Si una persona mata, lo proporcional es que la maten, ¿no? Pero no la puede matar cualquiera, ese es el punto. Pero no vamos a hablar de la pena de muerte, sino de lo que estaba en el Antiguo Testamento determinando la pena de muerte, y esto nos habla de la justicia divina. ¿A qué altura está la vara de la justicia divina? El secuestro, por ejemplo, quizá usted no lo sabía, pero allí en Éxodo 21:16 trae consigo la pena de muerte. Secuestrar a alguien es pena de muerte en el Antiguo Testamento. La bestialidad, tener relaciones sexuales con animales. El adulterio, ¿qué es el adulterio? Y es la relación sexual fuera del matrimonio de uno de los miembros del matrimonio. Traía consigo la pena de muerte. La homosexualidad, cualquiera sea la homosexualidad y la inmoralidad sexual en general, en Levítico 23 estaba penado con la muerte. Ser un falso profeta o alguien que hablaba de un Dios parecido al verdadero, que no sea Jehová, traía consigo la pena de muerte. Y guiar a otros tenía como mandato allí en Levítico 20:13 apedrear a la persona, aunque fuese un familiar, hasta la muerte. La prostitución y la violación, en ciertos contextos, como la violación de una mujer comprometida en una ciudad, también traía consigo la pena de muerte. Deuteronomio 22:24. Otros delitos como la brujería, el sacrificio de niños y ciertas formas de incesto y relaciones sexuales durante la menstruación, 22:24 de Deuteronomio. Bueno, en general esto venía asociado con la pena de muerte. Que se ejecute o no era el tema, pero no voy a hablar otra vez. Puse de relieve un ratito la pena de muerte, pero no vamos a enfocarnos en eso hoy.
La desobediencia en general, muchas veces no seguir los mandamientos y las leyes dadas por Dios a través de Moisés, trajo la muerte de muchos. Recuerdan, por ejemplo, también David cuando hizo el censo, Dios trajo juicio de muerte a muchas personas por el censo. No tenía que ver con que está mal hacer un censo para Dios, sino que está en fundamentarse en el poder humano y no en el poder divino para hacer la obra de Dios y la victoria. Eso tenía la pena de muerte. La trajo, de hecho, la muerte a través del ángel de la muerte. La injusticia social, la opresión de los pobres, viudas, huérfanos y extranjeros era motivo de juicio divino. Y fíjese esto, la queja y la falta de fe o la murmuración era un pecado que traía muerte de una manera increíble sobre el pueblo de Dios, ¿no? En varias ocasiones las quejas del pueblo y su falta de confianza en Dios llevaron a castigos, a muerte también, como el caso de las israelitas también que vagaron por el desierto 40 años, en vez de llegar en 11 días a donde tenía que llegar, Dios los hizo vagar 40 años, una pena de 40 años exiliados en el desierto, por decirlo así, ¿no? Echados al desierto durante 40 años. Pero pastor, tantos años de pena, hoy la pena más grande nuestra es 35 años, a la que le llaman perpetua, que no la llega a cumplir nadie prácticamente, no sé si alguno que otro, pero 40 años le dio el Señor de pena al pueblo de Israel de vivir en el desierto, por supuesto, mantenidos por el Señor, pero ahí, ¿no? Todo esto nos hace pensar, debe ser para Dios y para la justicia divina grave los pecados cometidos. Pero ustedes piensen hoy, ¿Dios habrá cambiado hoy? ¿Habrá bajado la vara, digamos, considera que no es tan pecado el pecado antes que castigaba con la muerte? Que hoy ya no es tan pecado el pecado que se cometía antes. Piénsenlo ustedes. ¿Será que Dios ha cambiado su manera de ver el pecado? ¿O sigue el estándar de Dios en su absoluta santidad como el principio? Miren en el Nuevo Testamento, para decirlo de otra manera, ¿no? Ya en el tiempo de la iglesia de Cristo. Hoy Ezequiel citaba Romanos. Bueno, vamos a citar Romanos también nosotros, pero en el 1:28 en adelante, donde dice, hablando de los no creyentes, ¿no? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que las hacen, sino también se complacen con los que las practican. O sea, el participar inclusive lo hace cómplice y digno de muerte. ¿Esto qué habla entonces? Que la misma aversión y desprecio que Dios tiene por toda clase de pecado. Y ahora entiende por qué la paga del pecado es muerte y podríamos decir, añadir nosotros, la paga de cualquier pecado es la muerte. La lista acá no es la lista total de pecados, sino es una lista representativa de muchos pecados, de todos los pecados, ¿no? Pecados hay muchos y muchas formas de pecar, pero todas ellas vienen asociadas a un grave y profundo desprecio de Dios, lo cual me hace pensar que Dios, mirado desde este término, para con los impíos,
no ha bajado la vara en el Nuevo Testamento. Entonces usted va a empezar a meditar, ¿por qué hoy entonces tantas personas pecan con tanta libertad, digamos? ¿Por qué no muere tanta gente como antes? ¿No? Se hará la pregunta, legítima, me parece muy bien. Está interesante que usted se haga la pregunta, ¿no? ¿Por qué no muere la cantidad de gente que moría antes en el pueblo de Dios? Cuando la Biblia dice, si usted se fija bien, cuando se hace un llamado a tomar la Santa Cena, dice que muchos por no tomar en serio la Santa Cena, y recuerde que la Santa Cena, como dijo Susi, y como lo dijimos el domingo pasado, fue instituida por el Señor, no por la iglesia, no por la institución terrenal de la iglesia, fue instituida por Dios. Y el mandato a llevarla adelante es de Dios para con su iglesia. Pero es santa y no es según la santidad de la congregación, sino el estándar de la santidad de Dios. Por eso, dice, por causa de que muchos de ustedes no toman la Santa Cena dignamente, muchos andan enfermos, debilitados y muchos duermen. O sea que me doy cuenta que muchos caen bajo el juicio de... Ahora puede decir, ¿y yo? Ahora, si estoy enfermo, ¿estoy por la Santa Cena pasada? Puede preguntarse, no sé, a mí no me toca ser juez, a mí me toca ser un mensajero de la verdad de Dios. Pero quiero mostrarles que estas citas bíblicas como la de Romanos para con los incrédulos, como la que acabo de citar en 1 de Corintios 11, donde habla de que muchos en el pueblo de Dios están muertos, otros enfermos y otros debilitados. ¿Qué significa debilitado en la fe? Y bueno, que está pegadito a la iglesia o a la congregación con saliva casi, como el boleto al vidrio, ¿no? Como se pegaba antes el boleto cuando se cortaba, ¡tac! ¿No? ¿Vieron los que los que conocieron el boleto? Hay uno, no, pastor, yo uso tarjeta. Bueno, pero no tenía ni idea. Antes de los cospeles todavía. Antes de los cospeles. Había boleto. Y también se daba vuelto moneda con el monedero. Bueno, algunos lo conocieron, otros dicen, no, pastor, me está hablando de prehistoria. Bueno, aprenda prehistoria. Algunos están pegaditos así. Y eso puede ser el resultado de la indiferencia a la santidad o a la ley de Dios. O sea, tomar en poco la santidad de Dios porque asumieron que la santidad de Dios hoy bajó un poco, que Dios como que ya no le desagrada tanto el pecado. No vamos a hablar de asesinato, secuestro, bestialidad, pero el adulterio, por ejemplo, la desobediencia, las quejas o la falta de fe, la murmuración, por ahí, bueno, pero ¿quién no murmura? ¿Quién no se queja de algo? Bueno, pero ¿y por qué aún los cristianos cometemos pecados que en otro tiempo se traían consigo la pena de muerte? ¿Y por qué hoy no tenemos el mismo temor que deberían tener las personas en aquel tiempo? Pero cuando vemos lo que leímos al principio, decía, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, es un llamado a volver a conservar el respeto profundo con un santo temor al estándar de Dios. Parece que mentir, recuerda cuando Ananías y Zafira le mintieron a Pedro, y bueno, pero ¿quién es Pedro? Un hombre más, un pecador más redimido. Bueno, era un apóstol, no era cualquier hombre. Era uno a través de los cuales Dios fundamentó la iglesia, no era cualquier hombre. Bueno, pero él era un arrebatado. Sí, Dios no escogió ángeles, escogió hombres. Pero ahí lo puso a él y puso un asesino converso también a Pablo. Puso un celote, puso un cobrador de impuestos, que nadie quería a toda esa gente. Bueno, lo vil del mundo, escogió Dios y lo convirtió en piedras preciosas. Así también a vos, así también a mí. Yo no soy cualquier hombre, yo soy uno que Dios llamó. Hay muchos que se compran el micrófono y van y ponen alquilan un salón y se ponen una iglesia. Es más, he sentido el comentario, che, ¿por qué no te pones una iglesia? Le habían dicho a muchos hermanos, ¿no?
como si fuese ponete un boliche. Y algunos se lo ponen y van y hablan y bueno, y arrastran gente. Claro que arrastran gente. Pero la Biblia dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros porque recibiréis condenación. Esto no quiere decir, no está en contra de lo que decía Ezequiel hoy. Yo sé que estáis llenos de todo conocimiento y amor y podéis instruiros los unos a los otros. Ahora, eso no quiere decir que te constituyas en un maestro, porque si te constituyes en un maestro que Dios no constituyó, podés transgredir la norma. Pero esto no quiere decir que el amor no te lleve a transmitir lo que has aprendido a otros. Ahora, el ministerio de la enseñanza debe ser respetado porque Dios lo estableció, no porque se puso. Ahora, si uno se puso, recibirá mayor condenación. Pero si no se puso, sino que Dios lo puso, ahí es donde tenemos que tener el temor nosotros. No sea cosa que estemos luchando contra Dios. Si vos luchás contra un falso profeta, está bien, contra un falso maestro, está bien. Pero si estás luchando contra un hombre de Dios, no está bien. Porque no lo puso el hombre, sino Dios lo puso. Y esto no estoy haciendo referencia a mí apenas, sino a todo hombre llamado por Dios al ministerio de la enseñanza. ¿Está? Ahora, volvemos otra vez al estándar de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que perdimos el temor. ¿Por qué perdimos el respeto a las altas normas de la santidad de Dios? ¿Por qué la queja, la falta de fe, la desobediencia, el adulterio, por ejemplo, la vida licenciosa, el dar lugar a los vicios, qué sé yo, a los pecados de inmoralidad sexual en las redes sociales? O sea que no está tan mal hoy, la pregunta otra vez. Bueno, quiero mostrarle un poco de dónde nace esto, porque es casi inconsciente muchas veces, pero viene por la influencia, por supuesto, de doctrinas erróneas, heredadas a través de la cultura en la cual vivimos y en la cual las criamos. Muchos creen que el hombre, y ahí está el problema, es básicamente bueno y no caído. O sea que no lo ve como una persona que está caída, destituido de la gloria de Dios. No se ve. Siempre todo el mundo, si usted ve en la cultura, piensa, uy, Diosito Santo, uy, Dios nos ayude, Dios, gracias a Dios estoy. Y está bien eso que lo diga. Ahora, eso no te hace creyente ni salvo. Que digas, bueno, el barba manda, o el jefe, y si Dios lo dispuso así, está bien. O bueno, si Dios quiere, estaremos. Son frases que de alguna manera otorgan la gloria, en alguna medida, a Dios. Ahora, eso no te hace salvo por ese tipo de confesión. Lo que te hace salvo es la gracia de Dios, a través de la cual llegas al arrepentimiento y la fe en Jesucristo hacen que Dios te imparta la justificación por la fe. Pero muchas personas creen que en el fondo somos buenos los hombres. Y me atrevería a decir que a veces nosotros mismos, los cristianos, después de ser cristianos pensamos, bueno, yo no soy tan malo, como diciendo, básicamente soy una persona buena con algunos problemas que todavía tengo que solucionar. Esa es la idea. Y el punto está ahí, en que pensamos que realmente en esencia, en el fondo, tenemos buena voluntad. En el fondo yo quiero hacer las cosas bien, pero de carne somos. Esa es la convicción que tenemos, ¿no? Y esta posición y conclusión del humanismo secular, porque no es de la Biblia ni del cristianismo, que cree que la humanidad es intrínsecamente, o sea, propio o inherente de la naturaleza humana es la bondad. Y lo que es propio de la naturaleza humana presente es la maldad. Básicamente y esencialmente somos una raza caída, no buena, sino mala, de malas intenciones, de malos pensamientos. Y el no tener claro este concepto hace que en realidad digamos, bueno, somos buenos, o sea, yo no tuve la intención. Cuando sí, la intención la tenemos porque está en nuestra naturaleza. Pablo mismo decía, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Antes de dar la gloria a Dios en Jesucristo como Salvador, ¿no? Pero
Dice, encuentro en mi mente y en mi corazón una ley. Yo me deleito en la ley de Dios. Eso siendo nacido de nuevo ya, ¿no? Pero en mi cuerpo encuentro otra ley que se revela contra la ley de Dios. Que no, la naturaleza humana no se sujeta a Dios ni tampoco puede. La naturaleza humana sin el respaldo, el apoyo del Espíritu Santo, ¿no? Con todo, con el apoyo del Espíritu Santo, la naturaleza humana sigue siendo mala, rebelde e incapaz de agradar a Dios. Entonces, cuando vemos ese concepto al revés, entendemos por qué tantas personas en alguna medida asumen como que para mí eso no está mal. ¿Por qué no está mal? Porque ellos creen que, bueno, todos tenemos algo de malo, pero en realidad estamos dentro de la línea. Todos más o menos somos buenos y algunos son un poco más malos, pero en realidad, en el fondo, el gauchito Gil era bueno, aunque es el santo de los ladrones, ¿no? Los ladrones creo que le hacen una oración al gaucho Gil para poder robar mejor, no sé. Nos encomiendan, pasan la muerte también los que están en las prisiones, bueno, otras cosas, ¿no? Porque piensan que, bueno, somos ladrones, somos de los malos, pero no tan malos después de todo, porque yo amo a mi vieja. Bueno, y el problema está en eso, o sea, fíjese cómo el hombre tiende a bajar la vara. ¿Por qué? Porque ¿dónde fija el estándar? No en la santidad de Dios, sino en el estándar personal o en la percepción de la santidad que uno y cada uno tiene. Y esto es algo que, por supuesto, se incorpora inconscientemente al pensamiento de la Iglesia de Cristo. Esto no excede la Iglesia de Cristo, sino que influencia o gobierna en muchos casos la Iglesia de Cristo. Por eso pasa lo que pasa, ¿no? Mire, le voy a hablar de una lista de pecados dignos de muerte también y de otros pecados que parecen respetables. Que decir, bueno, todo el mundo los comete, no debe ser tan malo. Mire, 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, no todos, pero algunos eran estas cosas. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, como que le fueron borrados esos pecados. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, ¿no? ¿Qué significa esto? Que los que verdaderamente conservan, o los que han sido justificados, declarados justos, que eran en otro tiempo todo esto o algo de esto, no lo son ahora. Esto erais algunos. Obviamente, aquel que sigue conservando este pecado, le dice Pablo a los de Corinto, olvídense de entrar en el reino de Dios. No, pero van a la iglesia de tanto en tanto, visita, se bautizó, tiene una Biblia, habla de Jesús, no habla en contra de Jesús, no es un apóstata. Bueno, yo le digo algo, le digo lo que dice la Biblia. Esa es la percepción que usted tiene. Que digamos, bueno, hace algunas cosas buenas, entonces los otros pecados, digamos, bueno, qué sé yo. Dentro de todo habla de Jesús. La Biblia dice, miren, yo les digo algo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto será a algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya no están en esta lista de condenados a muerte. Ahora están en otra lista, en la de los justificados, que están en el proceso santificador de Dios, pero de ninguna manera practican estas cosas. ¿Qué cosas? Oh, bueno, pero el adulterio, la fornicación. Y bueno, pero ¿qué tal otras cosas, ¿no? Como Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Bueno, pero una envidia no es lo mismo que una orgía. No.
Pero, dice, y cosas semejantes a esta, o sea, todo lo que se te ocurra parecido, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, a Corinto se lo dijo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, o sea, están muertos. ¿Qué hay esto? Pero entonces, pastor, ¿una orgía tiene el mismo tenor delante de Dios que una envidia? ¿Por qué parece que hay pecados respetables, entre comillas lo digo, y pecados condenables, que son dignos de muerte? ¿Por qué? Bueno, te preguntaste por qué eso es lo que, la confusión en ese punto, es lo que te hace que mucha gente tolere el pecado y es más, lo practique con cierta libertad, diciendo, bueno, pero no pasa nada. Ya no se muere gente como en el desierto, que morían de 20.000, de 70.000. Bueno, sigue vigente 1 Corintios 11. Sigue vigente Gálatas, ¿o no? Sigue vigente Corintios 6. Sigue vigente Romanos 1. Todos los que leímos acerca de la lista de pecados y que todos son dignos de muerte. O sea que son pecados que están dentro de la lista que tienen pena de muerte. Pero entonces, ¿por qué? ¿Cómo es que ahora no podemos apedrear a alguien hasta la muerte? Se pensó, ¿por qué si antes el pueblo de Dios lo hacía? ¿Por qué ahora no lo hacemos? ¿Por qué ahora, por ejemplo, a un homicida no lo podemos condenar a muerte si la condena que Dios le daba es la pena de muerte? ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que en el Antiguo Testamento se revela claramente, aunque esto no es a partir del Nuevo Testamento, antes también, el poder para administrar justicia ante delitos graves lo tiene el Estado. Y el Estado debe de manera imparcial y no parcial, ni sesgada, impartir justicia y pagar proporcionalmente los delitos de la sociedad, porque las autoridades están puestas por Dios. Y no dice que el funcionario no en vano lleva la espada, sino para castigar al malhechor. No es para asustar al malhechor, sino que la espada, ¿para qué es? ¿Para pincharlo al malhechor? Mira que te pincho, mira que te pincho. ¿Para qué es? Para matar al malhechor. No es para amedrentar al malhechor, porque para eso es un espantapájaro. Lo digo en sentido figurado, sí, irónico también, ironizando un poco. Que el funcionario puesto por Dios, bueno, pero se ha desvirtuado la justicia, es todo un desastre. Bueno, eso es un mundo caído. Por eso son dignos de muerte también los jueces malos y los hombres malos. Son dignos de muerte. El juez por hacer injusticia, acepción de personas, injusticia social o desobediencia a Dios, como el malhechor, el delincuente, el transgresor, el adúltero, todo. Bueno, pero hoy la ley no condena a muerte al adúltero, por ejemplo. ¿O sí? No. Ahora, el hecho de que la ley civil no condena a muerte al adúltero, ¿quiere decir que Dios ha bajado la vara, que ahora más gente puede adulterar sin temor? ¿Qué significa? ¿Que Dios ha bajado el grado de santidad? No. Sigue siendo tan abominable el pecado a Dios como al principio. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa entonces, pastor? Es que Dios también es un Dios de misericordia. Pero la misericordia no es que le empieza a gustar o a tolerar un poquito más el pecado, sino que está teniendo más paciencia para no destruirlo inmediatamente. Porque el adúltero, si no se convierte a Cristo, va a morir como el chismoso, como el murmurador, como el envidioso, va a morir en el infierno eternamente. O sea, no es que no va a morir, es que Dios en su misericordia retiene el juicio porque es un Dios de justicia, no puede dejar de hacer justicia ni de matar al pecador, porque si Dios no mata al pecador, no sería justo. Nosotros pensamos, no, ¿cómo Dios va a matar? Es que lo tiene que matar, porque la justicia divina lo demanda. El alma que pecare morirá. Entonces ahí está el punto, es que Dios en su misericordia, por un lado, a través de las autoridades establecidas por Dios, las cuales tenemos que respetar,
de alguna manera controla la maldad en cierta medida, castiga a los malhechores, encerrándolos o penándolos, en algunos países con más, en otros con menos, y echando a un lado pecados de moral o pecados que no pueden ser juzgados porque están dentro del ser humano, porque solo Dios ve el corazón. Pero el hecho de que Dios vea el corazón y el hombre no, yo no lo veo al corazón, yo puedo ver las actitudes que refleja una persona, porque de la abundancia del corazón habla la boca, pero en definitiva no puedo juzgar su corazón porque no tengo todos los elementos de juicio, porque yo veo la evidencia de lo que hay en el corazón. Que me da una idea, pero no me permite hacer un juicio justo. Dios juzga con justicia. Pero Dios tiene que juzgar al mentiroso, al desobediente, al murmurador, al envidioso, al querelloso, al detractor, al inmoral, al adúltero, al fornicario, al homicida. Somos nosotros los que cambiamos la mirada y ponemos la mirada en las autoridades y decimos, bueno, ese es el estándar de Dios. Las autoridades no condenan el adulterio, tampoco las autoridades de la iglesia lo condenan. Entonces, bueno, podemos vivir, total, claro, no puedo, porque todo el mundo me va a apuntar, si yo vivo así no puedo hacer algo, pero en general decimos, no puedo hacer algo porque todo el mundo me va a apuntar. O sea, no importa Dios lo que piensa, sino importa lo que piense la gente. O sea, yo no peco por el qué dirán, no por lo que dice Dios. Lo que dice Dios es que es un asco lo que hacemos. Pero no nos importa lo que dice Dios, nos importa lo que dice la gente. Ahí está el problema. Los reformadores, ustedes saben los reformadores, ¿quiénes son? Agustín de Hipona, ¿recuerdan? Muchos, los primeros, Calvino, Lutero, y todos los que vienen de ese movimiento también, ¿no? Todos los movimientos teológicos que se rebelan contra el estándar, donde se había declarado que, y esto en Roma, ¿no? Había pecados que eran graves y no tan graves, o pecados de muerte y pecados veniales. ¿Recuerdan? Entonces cuando dice, bueno, un pecado venial es un pecado venial y un pecado mortal es un pecado mortal, no vamos a practicar los mortales. Bueno, si practicas un pecado venial, entonces como que... Y eso trasciende la cultura, ¿no? Los reformadores no negaron que existían grados de pecado, pero sí rechazaron la distinción entre el pecado mortal y el venial, especialmente como se elaboró en la teología sacramental de Roma. Roma había determinado que había pecados veniales y pecados mortales. La Reforma entiende, y usted ahora se da cuenta que hay grados de pecado también. No es lo mismo envidiar que matar, aunque la lengua, por ejemplo, mata y hace mucho daño, quizá más daño que lo que hace un homicidio particularmente, ¿no? Pero no vamos a evaluar eso, porque para ellos todo pecado es mortal delante de Dios y nuestra única esperanza es que estemos unidos a Cristo en fe salvadora y seamos justificados en Él. Nuestra esperanza no está en que, Dios que baje la vara, decir, bueno, yo la verdad fui tentado siempre a la envidia, fui un envidioso, un bocón, un palabrero. Entonces, bueno, Dios sabe que todo el mundo es palabrero, bocón y mentiroso, entonces, bueno, baja la vara y no mata a tantos. Pero quiero decirle que lo único que nos salva de la justicia divina, ya sea en este tiempo o cuando se termine nuestro tiempo en la tierra, porque igual la justicia divina va a caer tarde o temprano, sea en vida, como le cayó a Ananías y Zafira, como le cayó a la iglesia de Corinto, que a modo de enfermedad, a modo de debilidad espiritual o compromiso, o a modo de vida física, ¿no? Que estaban muertos por tomar la Santa Cena indignamente. Ya veo que el domingo que viene no toma nadie la Santa. Yo le aconsejaría más bien que termine de aprender esto y se conduzca en temor todo el tiempo de la peregrinación y haga la voluntad de Dios. Pues si usted no hace la voluntad de Dios, peca y es peor. Somos llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Bien. Ahora, claro, aquí viene uno de los problemas más actuales que va a encontrar. De por qué la razón, dentro de lo que en general hablamos la Iglesia de Cristo, ¿por qué hay tanta gente en pecado, tanta gente que no vive en santidad y que poco le importa la autoridad?
Poco le importa lo que hace el otro inclusive. Y es un poco justamente el desvío de la mirada del estándar de Dios a poner una vara autopercibida o una vara autopersonalizada, donde, bueno, yo acá, los que están de acá para abajo son malos, estos no pueden estar, y los que estén de acá para arriba, estos pueden estar. Pero la Biblia dice que la vara de Dios está acá arriba, y todo el que está abajo tiene que morir. Y si no muere es porque Dios tiene paciencia, pero no quiere decir que no le desagrada. Bueno, pero yo soy una persona otra vez, ¿no? Si dice, bueno, otra vez no está entendiendo. Está rebajando, diciendo, bueno, yo no puedo con esto todavía. Está bien, ponele que no podés. Pero no pienses que sos dentro de todo agradable a Dios. Porque a Dios no le agrada tú, ni mí, ni el pecado de nadie. Y pecados de muerte son pecados de muerte. Ese es el estándar de Dios. Entonces, fíjense lo que dice la Biblia para que vea para qué Dios puso los ancianos en la iglesia. Para eso nosotros de alguna manera tratar de edificar la iglesia a la forma bíblica. Tratamos. Ustedes dicen, bueno, pero no son perfectos. Claro que no, pero por lo menos tratemos y nos quedamos diciendo, bueno, lo que pasa es que ya estamos así, seamos así, me criaron así, me dijeron así, bueno, ya andemos. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Pero para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿no? ¿Y para qué más? Para que a su vez edifiquen el cuerpo de Cristo. Ahí donde estaba lo que decía Ezequiel, ¿no? Yo estoy convencido de que estáis llenos de amor y de todo conocimiento y sois capaces de edificaros unos a otros. Ahí está, bien en contexto, lo que el Espíritu Santo ponía en boca de Ezequiel, que si bien estaba programado, pero evidentemente es Dios que nos hace entender las cosas de manera correcta, en su contexto, en su lugar. Dice que Dios pone apóstoles que cimentan, son los instrumentos para traer la Biblia, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Luego los evangelistas, pastores y maestros son los encargados de replicar a través de las edades este ministerio de enseñar, como lo era el de los apóstoles y profetas. ¿Enseñar qué cosa? ¿Quién es Dios? ¿A qué altura está la vara de Dios? Y edificar la iglesia y llevarla a un nivel y a un concepto que debe tener la iglesia, sea joven, adulto, anciano, no importa. Porque es Dios que pone los ancianos en la iglesia, llámense apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, como ancianos en general, a fin de ¿qué? Que tengan un título, que tengan una carga. No, una responsabilidad, perfeccionar, o sea, llevar a la madurez o llevar a feliz término la obra del ministerio y edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Hasta dónde? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, es decir, podríamos decir con la coma, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el trabajo entonces de los ancianos puestos por Dios? Capacitar, perfeccionar, llevar a la madurez, a la conducta, al estilo de vida, de tal manera que ese estilo de vida sea tan alto como lo es el de Cristo, un varón perfecto. Allá arriba, no acá, sino allá. Pero pastor, este trabajo, tanto los apóstoles como los pastores y maestros lo hacen hombres imperfectos. Claro que sí, pero el hecho de que sean imperfectos no los inhabilita porque Dios los puso para que aún siendo imperfectos tengan un mayor grado de responsabilidad, instruyan a los demás para que los demás se instruyan entre sí, como decía Ezequiel.
citando Romanos, por supuesto, aplicando la palabra de Romanos, que era dirigida de Pablo a los romanos, aplicada a lo de Jesús es Vida Córdoba hoy. Fíjese que el pastor Tito, en la Biblia recuerda que lo mandó a Creta, a la isla de Creta. Le decía en el capítulo 2, el verso 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, no cualquier cosa, lo que está de acuerdo a las enseñanzas bíblicas, al estándar bíblico, a la interpretación correcta y al sentido que le queremos dar. También Ezequiel citaba a Esdras. ¿Recuerdan? Esdras es uno de los únicos en la Biblia que sale de los escribas antiguos, no de los hipócritas que había en la época de Jesús, sino de los verdaderos escribas, que era, como dijo el rey, era un hombre docto, instruido en la palabra de Dios, y él a su vez, junto con sus colaboradores, los levitas, dice que instruían al pueblo poniéndole a la palabra sentido, de tal manera que pudiesen entender. ¿Pero quién era el escriba? Esdras. ¿Y qué hacían los levitas? Lo que Esdras, como intérprete de la ley y maestro, hacía, los levitas hacían llevando al pueblo y traducían en un lenguaje, vamos a decirlo aquí, lo ponían en cordobés, de tal manera que todos los cordobeses pudiesen entender lo que Dios quiere de manera precisa, para que no haya textos antiguos ni vocablos raros que no podamos entender. Ezequiel había buscado una palabra en el diccionario, ¿sí?, para darnos más profundidad y traducirlo al cordobés otra vez de lo que queríamos que se entienda de la Biblia. No es sino eso justamente, que está bien aplicado, muy bien aplicado. Pero la idea es que todos lleguemos a un estándar alto, no a un... Sigamos así, más o menos, la vamos peleando. Eso es mediocridad y en cierta forma es despreciar el estándar de la santidad perfecta de Cristo. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Mire todo lo que tenemos que ser nosotros los pastores. Serios. Esto no quiere decir que no nos riamos. Sobrios. Que no estemos embriagados o drogados, ¿sí? Que no estemos tomando toda la chacota. O, a ver, otra palabra de esa. Tomando toda para el churrete. No sé en qué forma. Que tomen a la iglesia como, bueno, una asociación de hermanos que se quieren y juntémonos para las cosas lindas de Dios. Y así, ablandando todo, baje todo. Vení, vos también, vení como estás, porque la Biblia dice que venga el pecador como está. Sí, pero vení sin tus pecados, no con tus pecados para embarrar todo acá adentro. ¿Entiende ese concepto? O sea, yo no puedo traer a alguien, yo voy a traer un pecador acá adentro, pero no para que venga con sus pecados, sino para que sus pecados los deje a los pies de Cristo y venga aquí a ser transformado con todas sus tendencias y necesidades. Para eso estamos nosotros, para abrazarlo en amor, bendecirlo, pero no traer acá un miembro de Al-Qaeda, ¿no? Que venga haciendo una analogía, ¿no? Una alegoría, trayendo un bolsón de dinamita acá adentro, que son todos sus pecados, ¿no? Para hacerlo volar acá y hacemos volar a todos. No, nosotros tenemos que ver terroristas en el sentido espiritual, tenemos que velar para que no haya terrorismo. ¿Entiende la idea? Bueno, pero dice que los ancianos y las ancianas también. ¿Qué son las ancianas? ¿Son mujeres con muchas canas, así, muy viejitas? No, son mujeres maduras. Y las mujeres maduras puede que no tengan canas, o puede que se tiñan muy lindo, ¿no? Yo no puedo en mi caso, pero a ellas, dice, deben ser reverentes en su porte, no calumniadoras. Y porque si es un pecado condenable, bueno, no esclavas del vino, maestras del bien. Vieron que las ancianas son llamadas a ser maestras también, a enseñar. ¿Y a quiénes dice? Bueno, a las mujeres más jóvenes, dice, ¿no? Habla todo eso, ¿no? Si ustedes siguen leyendo. Pero saltamos al 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La idea de Dios, el pensamiento de Dios es redimir gente, juntarla, capacitarla y llevarla a la imagen de Cristo mediante el trabajo de los ancianos, que deben ser ejemplo de cómo se habla acá, ¿no? Como lo era Timoteo. Timoteo también era el anciano de la iglesia, aunque era joven, pero era el joven Timoteo que era anciano de la iglesia. Y le decía, Timoteo, sé ejemplo de los creyentes, en amor, palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Nadie tenga en poco tu juventud. Le decía, o nadie te menosprecie tu juventud. Pero sos un anciano y tenés la responsabilidad de ser ejemplo de palabra, espíritu, amor, conducta, fe y pureza. En este caso a Tito le dice, los ancianos deben ser sanos, prudentes en la fe, extender más el concepto, ¿no? En el amor, en la paciencia. Las ancianas lo mismo, o sea, las mujeres no están exentas, todas las mujeres mayores tienen la misma responsabilidad de ser prudentes, castas, tiene otros aspectos que la Biblia enseña, pero en definitiva tiene que hablar con el buen vivir en Cristo. ¿Y esto todo para qué? Para enseñarle a las más jóvenes. Por eso es incorrecto que una joven le vaya a pedir consejo a otra joven. Las jóvenes le tienen que pedir consejo a las ancianas y los jóvenes a los ancianos. No jóvenes, por ejemplo, un adolescente pedirle al que tiene 14 pedir un consejo al de 15. No tiene sentido. Tiene que ir a las ancianas o a los ancianos, según el caso. Así lo establece la Biblia. Por supuesto, un anciano que sabe, no un anciano que es viejo porque es viejo, no, sino porque sabe y porque es maduro en la fe. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Bueno, dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad y nadie te menosprecia. Recuerde, y ahora vamos a extenderlo un poco más, lo que se le dice a Tito en capítulo 1, verso 5. ¿Por qué? Dice, reprende, exhorta con toda autoridad y nadie te menosprecie. Si vamos al capítulo 1, verso 5, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, iracundo, dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Cuál es vean el contexto general, más allá de todas las características de un anciano, que pueden reclamármelas todas con toda libertad? Ahora, no me apuntes demasiado, no sea que no te estés apuntando a vos diciendo, no, bueno, yo hago lo que quiero porque no soy anciana ni anciano, soy un miembro y estoy aprendiendo. Hace 50 años que estoy en la iglesia, pero soy un miembro chiquitito. Yo no tengo ningún ministerio, ningún cargo, así que puedo tener ciertos pecados veniales. ¿Puedo? ¿Puedo vivir un poquito, tener qué es una escapadita, alguna juntita, qué sé yo, alguna salidita? Bueno, ahora pregúntense, si ese miembro, ¿no? Ya tiene mucho tiempo, ¿no? Que ya no está ni verde, ni rojo, ni amarillo, sino que ya está más marrón que amarillo o rojo. Pues significa que está pasado de maduro, pero todavía no aprendió. Si sigue cayendo en sus pecados permitidos, ¿por qué no afecta tanto si lo hace un anciano a la congregación? Puede decir, no, pero fulano siempre andó así, anda como quiere, hace lo que se le da la gana. Fulana hace lo que se le da la gana. Yo puedo hacer lo que se me da la gana. ¿Y por qué usted le da lo mismo que fulano haga lo que se le da la gana y al pastor no? ¿Sabe por qué? Porque pensamos que Dios baja el estándar para con esa gente. Que Dios dice, bueno, a ellos Dios los deja pecar porque Dios no está matando gente todo el tiempo. Decimos, bueno, está bien que pequen un poco, no los consideramos para nada, pero son cristianos, son hermanos, hay que amarlos, hay que considerarlos. ¿Está bien? ¿Hay que amarlos? Sí. ¿Hay que considerarlos? Sí, por supuesto. ¿Hay que orar por ellos? Claro, por supuesto.
no se pone en duda, no se discute. Pero lo que no hay que hacer es romantizar su pecado, como diciendo, bueno, está en adulterio, pero vive como se le da la gana, pero no importa, Dios es bueno. No, yo sé que Dios es bueno, pero para Dios es un asco su vida. Y vos tenés que ver eso. Eso es lo que tenés que ver. No podés romantizar el pecado de uno. Si vos decís una persona nueva, pero si una persona que ya tiene 20 años del Evangelio y sigue cometiendo el mismo pecado abominable a los ojos de Dios, no podés asumir que, bueno, está bien, qué sé yo, a todos les pasa un poco. La Biblia me enseña que esa persona no va a entrar al reino de Dios porque practica ese pecado. O sea que sigue estando muerto, no nació de nuevo quizá, no lo sé. Pero no puedo considerar a alguien exigiéndole todo, aunque Dios le exige responsabilidad al anciano, pero le exige a su iglesia, a través de los ancianos, la debe llevar a la madurez o no. ¿Hasta qué altura? Hasta el estándar de Dios. ¿Y en el medio qué? Bueno, en el medio hacer lo que Tito, corregir lo deficiente, establecer ancianos, hablar, exhortar, reprender con toda autoridad, no importándote si alguien te menosprecia porque reprendés o corregís con toda autoridad. Dice, no impongas con ligereza la mano a ninguno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no tengo que orar por nadie que esté en pecado? No. ¿Qué significa? Ni participes en pecados ajenos. ¿Qué está diciendo acá? Le está diciendo, a Timoteo le está diciendo esto, ¿no? Después se lo leo, pero el anciano no debe delegar autoridad a nadie de manera apresurada tampoco, no sea que esté participando del pecado del fulano, digamos, trayendo el pecado para el ministerio. ¿Se da cuenta por qué, mi amado hermano, para que usted pueda comprender un poco la tarea de los ancianos? Cómo continuamente tenemos que estar luchando contra el pecado de nuestras congregaciones. O sea que no es algo que nos gusta hacer, pero que lamentablemente lo tenemos que hacer. Yo no sé si al policía le gusta sacar a la fuerza a un ocupa, por ejemplo, que no tiene dónde vivir. Dice, pero pastor, no tiene un lugar donde vivir. Bueno, pero la justicia, ¿qué dice? Que no podés robar el hogar de otra persona y hacerte dueño de ella. Está mal, es delito robar, es delito ocupar la propiedad privada, o sí, o no. Es delito. Y bueno, pero hay que considerar a la pobre persona que no tiene dónde dormir. Ya sé, ese es otro aspecto, el de la misericordia. Pero la justicia dice que tiene que ir preso por su delito. Después lo acompañamos en su delito, en nuestro caso como iglesia, haciendo misericordia hasta donde podemos. ¿Está? Pero la justicia que dice que debe ir preso porque no es legal ocupar la propiedad ajena. Nosotros pensamos que confundimos la misericordia de Dios con la injusticia o la justicia de Dios. Dios no puede ser injusto. Dios no puede considerar inocente al culpable. No lo tomará. Nosotros lo tomamos porque decimos, bueno, Dios no lo toma tan culpable. Decimos, no tan ni muy, decimos nosotros, ¿no? Porque sabemos que no puede ser lo absoluto. Decimos, no es tan culpable, o no es muy pecador, o no ha transgredido, no ha hecho grandes pecados. Pero si vemos que su conducta no refleja el estándar de Cristo, está mal. Entonces, ¿se da cuenta por qué a veces los ancianos se ganan enemigos? ¿Por qué los ancianos se ganan, en algunos casos, en otros se ganan el respeto por el lugar honorable que Dios lo pone y el trabajo complicado que Dios le da? Uno no quiere corregir, mucho menos quisiera entregar a Satanás a nadie. Pero el ministro o el anciano tiene la potestad de entregar a Satanás a alguien para que aprenda a no blasfemar. Yo nunca lo hice. En un sentido, no es que haces un culto a Satanás para entregarle a alguien, sacrificarlo. No. Pero entiende que hay cosas que los ancianos tenemos que hacer para corregir lo deficiente, para llevar la iglesia al estándar de Cristo. No podemos, y en esto les voy a pedir que no confundan cuando un anciano está corrigiendo lo deficiente con falta de misericordia.
Porque el trabajo del anciano es corregir lo deficiente. ¿Está? Entonces, cuando usted ve que un anciano corrige lo deficiente, no haga lo que Tito hace en 1 Timoteo 5:19, perdón, lo que le hacían hacer a Timoteo. Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos para que los demás también teman. O sea que la reprensión pública también es parte del ministerio. Algunos dicen, ¿cómo lo va a retar en público? Es que es parte del trabajo, pero ¿para qué? Para infundir temor en la congregación. ¿Sabe? Ahí está entendiendo usted. Ahora creo que se le va a hacer más claro que nunca. ¿Por qué en las iglesias de nuestro mundo hay tanta gente tan ligera en el sentido, con tanta inmoralidad inclusive incorporada a su vida y dentro de los ministerios? Porque los ancianos y los pastores ya no predican contra el pecado, porque no quieren incomodar a la gente, y nuestro trabajo incomoda, hermanos, muchas veces. Otras veces trae lágrimas y consuelo, y está bien. Otras veces muestra la misericordia de Dios, pero otras veces hace que al corregir lo deficiente tengas que convencer a los que contradicen, y el que contradice no está contradiciendo con buena onda, está contradiciendo y está chocando ¿contra quién? Contra la doctrina de Cristo, contra la iglesia. Esto lo digo no para reprender a alguno en particular en esta mañana, como diciendo acá el pastor vino a marcar la cancha, como se dice, ¿no? Yo no vine a marcar la cancha, ya la marcó Dios. Si quiere, Dios marcó la cancha. Yo lo que tengo que hacer, mi trabajo es enseñarle junto con los ancianos y los colaboradores y los líderes, todos, los más chicos, los más grandes, los más chicos, los más de alto rango, a los de menos rango. ¿Qué tienen que hacer? Enseñar acá, a llegar a esta altura de la santidad, a respetar uno a otro, a respetar la santidad de Dios y a mirar el estándar de Dios y tener temor de pecar. No hay que infundir temor. El temor tiene que estar, hermanos, a pecar. Eso pasa cuando las iglesias son tan amorosas. Es falta de amor, no es falta de amor, es corregir lo deficiente. Y el que está caminando de manera deficiente no le gusta que lo corrijan. Usted cuando era chica, imagínese, usted se rebelaba contra su mamá. ¿Le encantaba cuando su mamá lo retaba? ¿Lo ponía en penitencia? ¿O se iba a llorar de bronca, a zapatear ahí? Bueno, eso no se nos ha ido de la carne. Ahora no nos ponemos a zapatear acá adentro, vamos a zapatear afuera. O zapateamos por las redes. Pero zapateamos. ¿Por qué? Porque a veces nos incomoda. Y este trabajo no lo hacen los ángeles, no lo hace la policía, no lo hace el Estado, lo hacen los ancianos. Entonces, cuando usted ve a un anciano y lo acusan de no tener misericordia, de no tener amor, vea si es cierto, si está haciendo un ejemplo de conducta, amor, espíritu, fe, pureza, si está enseñando la Biblia, corrigiendo un pecado, corrigiendo algo que es deficiente, ¿sí? Que no se apresura a imponer las manos y no lo llama. ¿Por qué no lo llama a fulano a trabajar? Porque no se apresura a delegar autoridad o delegar funciones para no participar de sus pecados. Por eso te dicen, ¿por qué no lo ponen a fulano? Porque los ancianos están esperando hasta que se afirme su vida y dé fruto efectivamente, no sea cosa que después que le impuso las manos, lo llamó, sale un pecado más grueso todavía y mancha todo de sangre, todos los tambores, todo acá, todo de sangre, en sentido figurado, ¿no? Hace un vómito todo acá adelante y después la gente que dice, mirá quién ponen, mirá quién sacan, mirá quién... ¿Se dan cuenta? ¿Para qué hace uno esto? Para proteger a la iglesia, para cuidar el cuerpo de Cristo, para cuidar al pueblo de Dios. Entonces, en este sentido, sea más comprensivo y apoyar por un lado y respetar por otro el trabajo. Así como usted debe respetar a la policía y la autoridad, no como hace la gente que le dice al policía de tránsito que le tira el auto encima, usted tiene que respetar. Así la autoridad usted la tiene que respetar porque está puesta por Dios toda. La autoridad civil, la autoridad eclesial está puesta por Dios para hacer diferentes tareas. Yo voy a condenar a muerte a alguien, no puedo, ni tampoco quiero. Pero sepa que esta idea del pecado venial o de bajar la vara para alguien y para otros no, está mal. Hay una sola vara, hay un solo estándar
y es de Dios. Si ve muchas iglesias tan ligeras y tan contaminadas con pecado, es seguramente que sus ancianos ni son ejemplo, porque no pueden predicar de algo que no practican. Porque viven en pareja, porque viven en fornicación, porque hacen cualquier cosa, tienen desastres financieros, ¿sí? Le sacan la tarjeta de crédito a la gente, le abusan sus tarjetas, abusan de crédito, dejan un tendal, como ha pasado. Hay algunas víctimas de eso acá que hemos recuperado, de gente recuperada de dejar un tendal de deuda y después, claro, te queda con la deuda y el otro, nada, se fue, qué sé yo. Hermanos, estamos para protegernos mutuamente. ¿Entiende cómo es la vara de Dios? La vara es una vara alta, no se baja, no la baje usted. Pero también comprenda que nosotros los ancianos tenemos la responsabilidad de cuando alguien quiere bajar la vara, nosotros le ponemos las cuñas, no se baja. Si alguien quiere en un espíritu de misericordia, de comprensión, quiere incorporar un pecador persistente, no un pecador arrepentido. El pecador arrepentido, pastor, mire, y le voy a dar un ejemplo. Si un pastor cae en pecado y se arrepiente, Dios lo perdona, ¿sí o no? Y si la congregación lo perdona, o lo puede perdonar la congregación si un pastor cae en adulterio, por ejemplo, engaña a su esposa, ¿la congregación lo puede perdonar? ¿Sí? ¿Puede estar en comunión la congregación? ¿Dios perdona el pecado y lo limpia el pecado? ¿Sí o no? ¿O queda el pecado y lo manda al infierno al pastor? Bien. O sea, la iglesia lo acepta, Dios lo acepta, en el sentido de perdonar el pecado. Entonces lo incorporamos de vuelta al ministerio, porque está perdonado por la iglesia y perdonado por Dios. Ahora, la Biblia acabamos de leer, dice que el obispo sea irreprensible. Entonces, bueno, pero está perdonado por la iglesia, ¿quién va a tener problemas? Probablemente nadie, porque la iglesia lo perdonó, que podía ser la más afectada, y Dios perdona, por supuesto, todo pecado, menos la blasfemia contra el Espíritu. Está perdonado, perdonado por la iglesia, perdonado por todos. Pero ¿por qué no puede? Porque no podemos bajar la vara. Pero hay iglesias donde hay pastores restaurados. Ahí entiende el ejemplo más claro de cómo, haciendo el bien, hacemos mal. Pero está perdonado, ya sé que está perdonado. Y todos nos perdonamos y debemos perdonarnos, claro. Pero lo que no podemos es bajar la vara. Si el obispo debe ser irreprensible, fue perdonado su pecado, pero la irreprensibilidad ya no se puede recuperar. ¿Por qué? Porque se perdió. Es como la virginidad. ¿Se puede recuperar la virginidad? ¿Por qué no se puede recuperar? Porque se perdió. Y si se perdió, ¿pero puede perdonar a Dios a la mujer adúltera o fornicaria? ¿Puede o no puede? Claro que puede. Y de hecho la perdona y puede sentirse libre de culpa. Sí, pero la virginidad, ¿qué pasa? Bueno, pero no sea tan inmisericordia, ¿no? Es que la perdió. Hay cosas que no se recuperan. Entonces, eso entienda, no confundir misericordia con injusticia o justicia con falta de amor. La justicia y la misericordia deben estar en un equilibrio perfecto. Entonces, entienda esto y acepte cuando se predica así. Y enseñe a otros a aceptarlo también. Porque si no pasa lo que en Proverbios 19, 29, 18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Qué significa esto? Que cuando no hay gente que predica la palabra de Dios, como pasa en el mundo, que no predica la palabra, porque habíamos leído a Tito que le dice: esto te mando, que enseñes la doctrina tal como la escuchaste, tal como la estudiaste, tal como debe ser interpretada. Así predícala y así manténla y corrige lo deficiente. Si no hacemos eso, pasa lo que vos ves que pasa. ¿El pueblo qué hace? Se desenfrena. ¿Por qué? Y corre la vara, corre la línea. Porque, y si el pastor lo hace, debe estar bien. Si la mayoría lo hace y todo el mundo lo acepta, debe estar bien.
Si todo el mundo murmura, y murmuremos porque Dios ya no mata gente como en el desierto, debe estar no tan mal. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Volvemos a lo mismo otra vez. No baje el nivel de la ley de Dios. La ley de Dios está a la altura de la santidad de Dios. Ninguna está más abajo. ¿Dónde están todas? O las dos. A tope, arriba, en la perfecta y absoluta santidad de Dios. La vara de Dios es alta. La persona de Cristo es perfecta. Y nosotros debemos trabajar los unos con los otros y unos por otros para llevar al pueblo en amor al estándar de Cristo solamente. Amén. Señor, gracias porque nos ayudas a discernir, a separar lo santo de lo profano, lo precioso de lo vil. Gracias, Padre, porque nos sorprende tu palabra y nos causa admiración y respeto. Ayúdanos, como dice Pedro bien, a conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, a respetar las decisiones, a tener reverente aceptación de tu palabra y considerarla como el único estándar válido. Ayúdanos a aprender para enseñar. Ayúdanos a practicar para enseñar mejor, no apenas con la palabra, sino con el ejemplo personal. Tú sabes, Señor, que somos imperfectos y que venimos creciendo y tenemos una serie de cosas en las cuales nos hemos equivocado y mucho. Señor, no condeno a nadie, tú lo sabes. Y tú tampoco condenas a nadie, sino que a todos nos llamas al arrepentimiento. Señor, yo sé que tú consideras nuestros caminos y te acuerdas que somos polvo y no nos castigas conforme a nuestros pecados, sino conforme a tus muchas misericordias. Por eso, Padre, te damos gracias por considerarnos y por tenernos paciencia. Ayúdanos también a tenernos paciencia, pero a que de ninguna manera dejemos que el pueblo se desenfrene, sino al contrario, exhortándonos en amor, tanto más cuando aquel día se acerca. Para tu gloria, Señor, para que tu nombre sea exaltado y conocido en las naciones, en el nombre de Jesucristo, decimos todos, amén.